Buenas tardes. ¿Qué les parece si leemos San Mateo capítulo 17? San Mateo capítulo 17, versículo número 5. San Mateo capítulo 17, versículo 5, dice la palabra de Dios: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, ¿qué cosa? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él, ¿qué cosa? Oí. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, acompáñenos en esta hora y permita que sus ángeles estén con nosotros. Que nada ni nadie pueda apartarnos de usted y que en esta noche su Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Concédanos, Señor, la compañía de los ángeles, la dirección de su Santo Espíritu, que todo lo que escuchemos en esta noche nos acerque a usted y todo lo que ocurra sea para la honra, la gloria y la alabanza de su nombre. Padre eterno, en sus manos benditas colocamos nuestras vidas. Pedimos su bendición sobre los amigos y amigas presentes. Bendiga, Señor, a los hermanos y hermanas presentes y también a todos los que vienen en camino. Muchas gracias, Señor, por el servicio de cantos. Gracias por la hermana que nos elevó hasta el trono de la gracia a través del canto. Y ahora, concédanos su presencia y bendición al abrir su santo libro, que nos hable su Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Gracias. Hemos estado hablando acerca del capítulo 17 del Evangelio según San Mateo. Y ayer nos quedamos precisamente en el capítulo 17, versículo 5. Ya vimos que la voz de Dios que se escuchó sobre el monte señalaba a Jesús no solamente como el rey conquistador de Salmo 2:7, pero sí también como el Mesías sufriente, el siervo sufriente de Isaías 42, 1 al 4. La última parte del versículo 5 del capítulo 17 dice: a él oí. Jesús aparece enfrente de Moisés y enfrente de Elías. Moisés representa la ley y Elías se presenta como el príncipe de los profetas. Cristo viene a cumplir tanto la ley como los profetas, pero ahora Dios mismo dice que a Él debían oírlo. A Él oí. ¿Quién es Él? Bueno, es el Rey Conquistador, es el Mesías, es el Todopoderoso Jehová, es Dios con nosotros, es Emmanuel, es Dios que se hizo hombre. ¿Quién es Él? Es el siervo sufriente, quien pagará con su vida y con su sangre el pecado de la humanidad, quien reconciliará con Dios todo el universo. El príncipe de los príncipes, el rey de reyes, el señor de señores, el soberano de toda la tierra, el que sustenta y sostiene todo el universo, el verbo, el creador de todo, aquel que estuvo en el principio con Dios. Ese es Jesús. Y ahora el Padre dice: óiganlo a Él. Escuchen lo que tiene que decir. Pongan atención a lo que Él va a expresar. Recuerde que para llegar a esta experiencia hubo 6 días de preparación. Y ahora tenemos que entender el significado de la frase a Él oír. ¿Qué es lo que tenemos que oír de Él? ¿Quién es Él? Él es superior a Moisés y Él es superior a Elías. Hebreos capítulo 1. Mire qué interesante. Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Hebreos 1, 1 en adelante. ¿Quién es este personaje a quien Dios recomienda? ¿Quién es este personaje a quien Dios viene a presentar? Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: Dios,
habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Y ahora añade, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo ¿qué cosa? ¿Tiene algo que decir Jesús? ¿Sí o no? No solamente porque es el creador, no solamente porque es el sustentador, sino porque es el redentor, es el que paga el precio del pecado. Jesús es más de lo que nadie puede imaginar. Es increíble que Dios haya amado tanto a criaturas que no merecen su amor. Es increíble e inconcebible en la mentalidad aún de los seres angelicales el gran amor de Dios por criaturas que no merecen su amor. Es increíble que Dios pague con amor la actitud y el desafío a su autoridad que hiciera el hombre. ¿Sí o no? Misterio de la piedad. ¿Misterio de qué? Misterio de la piedad. ¿Cómo Dios puede amar tanto a una persona como usted, a una persona como yo? Pero Dios insiste en buscarnos. Por eso el versículo 3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Alabado sea el nombre de Dios. Él no solo tiene el derecho porque es el creador, no solo tiene el derecho porque es Dios, ahora tiene un doble derecho, porque dejando el trono, haciéndose hombre, venció en el territorio de los hombres, venció al diablo y regresó otra vez para ser otra vez rey del universo. Alabado es el nombre de Dios. Ahora no solo es príncipe en los cielos, ahora es el rey de la tierra. El príncipe de este mundo viene a mí y no tiene nada en mí. ¿Venció Jesús? Completamente. Alabado sea el nombre de Dios. Y mire qué rico dice ahora. Hecho tanto, ¿qué cosa? Recuerde que la idea que estamos batallando, estamos trabajando es que Él es superior a Moisés y superior a Elías. Ahora vimos que el tipo es Dios Todopoderoso. Vimos que está sentado a la diestra de Dios. Vimos que vino a la tierra, venció al diablo, venció todo y regresó otra vez a sentarse en el trono. Qué cosa rica. Así que salió como un conquistador, se metió al mundo de los seres humanos, conquistó el mundo de los seres humanos y dice, ahora me voy. Y regresa otra vez a lo que era antes. Tenemos un Cristo todopoderoso, ¿sí o no? Si nosotros le conociéramos, nuestra vida fuera diferente. ¿Sí o no? El no conocerle nos hace ser lo que somos. ¿Cómo podemos ser lo que somos teniendo un Cristo todopoderoso que descendió del cielo, derramó su sangre en una cruz por amor a nosotros? ¿Cómo podemos vivir lamentándonos y quejándonos con un Dios que nos amó tanto, que nos dio lo mejor que tenía? Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿qué dice ahora? ¿Cómo, pregunta, no nos dará juntamente con Él cuánto? Todas las cosas. El problema no está en Dios. Hace una semana pasada estábamos en Tampa, Florida, dando una semana de oración. Estábamos hablando acerca de un tema que se titula Jehová peleará por ti. La pregunta es, ¿por quién peleará Jehová? ¿Quién es ti? No son todos, no es cualquiera. ¿Tiene Dios condiciones o no tiene Dios condiciones? Primera de Samuel capítulo 2 versículo 30. Hay muchos cristianos viviendo vidas cristianas ridículas porque creen que Dios hará de cualquier manera y se equivocaron. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 30. Jehová no va a hacer de cualquier manera. Usted puede estar perdiendo su tiempo si no arregla su vida con Dios. Primera de Samuel 2:30. ¿Cómo puede Dios actuar de cualquier manera? Entonces Dios no se respetaría. Primera de Samuel 2:30, mire lo que dice. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, ¿qué dice ahora?
Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Está honrando usted a Dios? ¿Está su vida honrando a Dios? Dice el apóstol, ¿y quién es el que os podrá hacer el mal si vosotros seguís el bien? ¿Está usted siguiendo el bien? Dice la palabra de Dios, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ¿está usted amando a Dios? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Está su vida dando ese testimonio? Dios tiene sus condiciones. ¿Está cumpliendo con ellas? No es de cualquier manera. Y por eso dice que ahora nos ha hablado por el Hijo. Una pregunta le voy a hacer. Si Jesús aceptó morir en nuestro lugar, si Jesús aceptó morir por nosotros, y Dios fue capaz de dejarlo llegar hasta el final de la historia, de dejarlo sufrir como sufrió, de pasar por lo que pasó, por colocarse en el lugar de nosotros, ¿qué nos garantiza que sin aceptar a Jesús no pasará igual? ¿Cuántas veces oró Jesús en Getsemaní? 3 veces. Padre, si es posible, ¿qué cosa? ¿Era posible pasar esa copa? No era posible. La paga del pecado es, y Él se colocó en el lugar suyo y el lugar mío. ¿Somos privilegiados o no somos privilegiados? ¿Sí o no? Entonces deberíamos despertarnos a lo que somos. Por eso me encantan estos pasajes del apóstol Pablo, demostrando que Cristo es superior a Moisés y es superior a Elías. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, es increíble la profundidad de significado que tiene el capítulo 17 de San Mateo. Hebreos capítulo 1, versículo número 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y dice, y otra vez, yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, a los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, ¿qué cosa? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Nos ha hablado Dios a través de Jesús? ¿Cómo nos ha hablado? Por su vida. ¿Cómo nos ha hablado? Por su testimonio. ¿Cómo nos ha hablado? Por su ejemplo. ¿Cómo nos ha hablado? Por su muerte vicaria en la cruz del Calvario. Y también levantándose 3 días después de la tumba, venciendo a la muerte. Cosa linda. Tenemos un ser tan todopoderoso, que no solo es Dios todopoderoso, creador y sustentador, sino un tipo tan bravo que hasta se hizo hombre. Un tipo tan terrible que agarró el pecado y se lo puso encima y lo mató en él mismo. Eso es increíble. No es que él venció al pecado, no, él lo mató en su propio cuerpo. A mí me gusta Jesús. Una vez me molesté porque siempre la gente habla de Jesús. Ay, Jesús sufriente, sufriente. Y un día dije, voy a hacer una serie, ningún sufriente. Voy a hacer una serie de un Cristo guerrero, revolucionario, peleador. Me senté a escribir, Señor, ilumíname. La serie se llama Jesús el Cristo, Jesucristo. Y esa fue una serie poderosa. Todos los temas son de Cristo peleando y arrancando cabeza y acabando con la gente. ¿Tenemos un Cristo peleador, sí o no? Entonces preséntelo también. Todo el tiempo, ahí abajo de la cruz, levántelo de esa cruz también. Pero bueno, oye, pero qué cosa rica pasó esa noche. En esa semana que estábamos presentando a este Cristo guerrero y peleador, algunos hermanos estaban espantados. Todo era en la Biblia. Todo en la Biblia. ¿Qué se armó en el cielo? ¿Y quién agarró la espada en la mano? ¿Se acuerdan cuando iban a vencer a Jericó? ¿Quién tenía una espada en la mano? ¿Quién tenía la espada en la mano cuando vino a hablar con Josué? Oiga, ¿qué le pasa? Josué capítulo 5, ¿qué le pasa? Josué capítulo 5. ¿Tenía la espada en la vaina o desenvainada? Versículo 13.
Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrado sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Vino a pelear o no vino a pelear? ¿Qué hizo el arcángel Miguel en el cielo con los ángeles? Me disgusta Jesús que dice en Lucas 10: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Qué humilde Jesús. No dijo yo lo eché, sino yo lo veía caer. Y cuando Cristo llega, ¿qué le decían los espíritus? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Verdad que no sabemos lo que somos? ¿Sí o no? Nadie puede vivir a la altura de lo que no conoce. Nadie puede ser lo que debe ser si no sabe lo que es. Es vergonzoso ver la actitud de los cristianos que muy pronto vivirán en la patria celestial. ¡Qué tontería! Humillados y arrastrados por la tierra como gusanos, siendo que son príncipes y princesas del Rey del universo. ¡Qué bobería, eh! Personas que tienen su nombre en el santo libro de la vida. Personas que tienen un espacio en la casa de Dios. ¿Dónde fue Cristo a preparar lugar? ¿Cómo dice el versículo de San Juan 14? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Dónde dice? En la casa de mi Padre. ¿Dónde vamos a vivir? En la casa de Dios. Entonces, si usted va a vivir en la casa de Dios, ¿por qué esa actitud tan deprimente? ¿Qué es lo que le pasa a usted? Dice el apóstol Pablo que somos conciudadanos de los santos, ¿o no? Nuestra ciudadanía no es de aquí, es de allá, ¿o no? ¿Sí o no? Y miembros de la familia. Entonces levante la cabeza. ¿No dice la Biblia que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con una misión? ¿Cuál es la misión? Dar a conocer el carácter de Dios. La gente necesita ver en nosotros la fragancia, el carácter, la belleza de Dios, los atributos de Dios. La gente necesita, cuando nos conoce, saber cómo es Dios. No es con palabras ni con sermones, es con una experiencia diaria, es un estilo de vida, es una forma de ser. ¿Sí o no? Si la gente viera mejor dibujado el carácter de Jesús en nuestra vida, si nosotros modeláramos mejor el carácter de Jesús, no habría necesidad de abrir la boca. Ellos vendrían solos a conocer el mensaje que nos transforma. ¿Es así o no es así? Por eso dice el Padre: a Él oí. No es solo sus palabras. Jesús dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Tenemos un buen modelo? ¿Tenemos un buen ejemplo? Dice el apóstol Pablo: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando usted tiene los ojos puestos en Jesús, cuando su foco de atención es Jesús, cuando el punto y para donde usted está mirando y enfocado es en Jesús, la gente lo ve en usted. Pero cuando usted está enfocado en los pecados y los errores de los demás, eso es lo que usted va a reflejar. ¿O no? Y cuando abre esa boca, solo habla de problemas, de dificultades, de chismes. Cállese la boca. Cállese la boca. Tantas cosas hermosas que hay en este mundo y solo hablamos de cosas deprimentes. ¿O no? ¿Sí o no? Porque de la abundancia del corazón, entonces hable. ¿No hay cosa maravillosa que agradecer a Dios? ¿Sí o no? ¿A cuánto le gustaría tener una enfermedad terminal para caerse muerto mañana? A nadie. Entonces dele gracias a Dios que tiene salud. ¿Le gustaría que le cortaran los dos brazos? Pues de gracias por esos dos brazos. Hay más razones por las cuales dar gracias a Dios que por estarse quejando. Qué tontería, ¿eh? Y dice la sierva de Dios
que aquellos que se lamentan tanto de las cosas negativas terminan destruidos y destrozados porque no agradecen las bondades del Señor. En cambio, los que se enfocan en las bondades de Jehová reciben más bendiciones porque alaban al nombre de su Dios. ¿Qué cosa, que se me está cayendo el pelo. Dale gracias a Dios que no se te ha dañado la cabeza. Por lo menos te quedó la cabeza ahí. La gente se vive lamentando mucho. Hebreos capítulo número 3. Recuerde que estamos trabajando con la frase a Él, ¿qué cosa? Oír. Tenemos que aprender a oír a Jesús. Es hermoso oír a Jesús. Y tenemos que aprender a oírlo en nuestra propia experiencia. Qué lindo cuando nuestro testimonio toca vidas y cambia corazones, ¿sí o no? Hebreos capítulo número 3, versículo 1. Por tanto, dice el apóstol Pablo, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. ¿Qué dice ahora? Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién es ese Señor? Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Y mira lo que dice ahora: porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin a la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, ¿qué cosa? No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Dice, miren, Moisés fue fiel en la casa, pero el dueño de la casa es Cristo. ¿Quién es mayor? ¿El que sirve a la casa o el dueño de la casa? Entonces Cristo es mayor que Moisés. Si ustedes oyeron a Moisés, tienen que oírlo a él. Cosa linda. San Lucas 24:44. Yo no me quiero emocionar, pero me voy a emocionar. Lucas 24:44. Nosotros como que le hemos perdido el sabor a lo que nosotros tenemos. Es como tener amores con una muchacha que ya no te gusta. ¿Qué relajo es ese? Deja esa mujer entonces. Lucas 24:44. Dice el versículo 44. ¿Cómo dice Jesús? Me gusta como lo dice Jesús. Dice Lucas 24:44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde? En la ley de Moisés. ¿Dónde? En los profetas. ¿Dónde? En los salmos. Ellos escribieron de mí. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso dice Dios, si ustedes oyeron a Moisés, si oyeron los profetas, si leyeron los salmos, óiganlo a Él. Cosa rica. ¿Qué significa oírlo a Él? Contémplenlo a Él. ¿Verdad que por la contemplación somos transformados? Eso es lo que Dios quiere. ¿Le gustaría parecerse a Jesús? Oh, ¿se acuerdan de Pedro? ¿Se acuerdan del apóstol Pedro? ¿Terminó Pedro pareciéndose a Jesús? Y si Pedro, siendo el Pedro que fue, se parecía a Jesús, ¿hay esperanza para nosotros también? ¿Cuánto le gustaría parecerse a Jesús? Algunos creen que parecerse a Jesús es dejarse el pelo largo y barba, ¿me entiende? Un hippie de aquellos años. Estate tranquilo, eso no es. Eso no es. Eso no es. Es reflejar el carácter de Jesús, la belleza de la vida de Jesús. La transfiguración produjo una fuerte impresión en los discípulos. San Mateo capítulo 17, versículo 6, volvamos al camino. Mateo 17, versículo número 6. La experiencia en el monte produjo una impresión terrible en los discípulos. Dice el versículo 6, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron, ¿qué cosa? ¿Quién fue que habló? Dios. Si usted lee la Biblia desde el Génesis, se da cuenta que cada vez que papá Dios habla, la gente se aterroriza. Cosa rica, papá. Es que cuando el don habla, habla, compadre. ¿Se acuerdan cuando estaban en el monte? Que el Señor descendió del monte Sinaí.
Y comenzó a hablar. El pueblo se aterrorizó y no, ve, habla tú con él, Moisés, vete, habla tú. Uy, nos da un terror terrible, ve, habla tú. ¿Se acuerdan de Isaías? Cuando lo vio dice, ay, mamacita linda, ya me fastidia la vida. ¿Se acuerdan de Job? Cuando Dios viene y le dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ay, mamacito, dice, y se echó para atrás Job. Y entonces él dijo, óyeme, yo te voy a hacer algunas preguntas y tú me vas a contestar. Estás hablando demasiado bobería, muchacho. Y en el 38 empiezan las preguntas. Y en el 42 dice Job, yo había oído hablar de ti, pero ahora te ven mis ojos y me aborrezco a mí mismo. Me da vergüenza de mí mismo. Cuando usted ha tenido un encuentro con Dios, ¿verdad que se siente bien malo y pecador? Ese es un buen indicio. Si ya no te sientes malo y pecador, se ve que andas lejos del Señor. Porque cuando uno está en su presencia se siente malo y pecador. Se siente lo más bajo de la tierra, pero no es un sentimiento del que no hay que arrepentirse, es un sentimiento de arrepentimiento. ¿Siente el cristiano que se encuentra con Dios dolor por haberle ofendido? ¿Sí o no? Cuando oyeron la voz de Dios se tiraron al suelo. Miren lo que contó Pedro después de esa experiencia, cuando ya Cristo se había ido y escribió su carta, escribió su libro. Oigan cómo Pedro relata la experiencia que tuvo ese día. Me encanta como Pedro lo dice. Segunda de Pedro, capítulo 1. Mire qué rico cuenta Pedro lo que vivió en ese monte, lo que le pasó, lo que él experimentó, lo que ocurrió en su propia vida. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 en adelante. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 en adelante. Dice el apóstol Pedro, segunda de Pedro 1:16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo, ¿qué cosa dice ahora? Visto, ¿con qué cosa dice él? Con nuestros propios ojos. ¿Lo vio Pedro a Jesús brillar? ¿Vio a Moisés? ¿Vio a Elías? ¿Lo vio o no lo vio? ¿Qué cosa es un testigo? Usted me diría que da un testimonio. Muy bien. ¿Y qué es un testimonio? Y usted diría lo que dice el testigo. Dejemos relajar, vamos a hablar claro. Un testigo es el que ha estado presente cuando ocurre un hecho, un evento, una situación, ¿sí o no? ¿Y qué hace el testigo? Da su testimonio. Explica con sus palabras lo que él vio, lo que sintió, lo que experimentó ante un hecho determinado, ¿sí o no? ¿Fue testigo ocular Pedro de la transfiguración? Ahora él está dando su testimonio. Mire qué cosa rica. Versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, ¿qué cosa? Este es, ¿quién? Mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Y qué dice ahora? Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿La oyó Pedro? ¿Estaba Pedro ahí? ¿Verdad que cuando hemos tenido experiencia con Dios, cuando hemos caminado con Dios, cuando conocemos a Dios, no hay nada ni nadie que nos separe de Él? ¿Es lo mismo haber vivido una experiencia que oír que se la cuenten? No, no. Tenemos un Dios vivo y un Dios real y que quiere participar con nosotros. Este es mi Hijo amado, a Él, ¿qué cosa? Oí. Mediante la transfiguración, los discípulos entienden que no están siendo engañados. Escuche bien la implicación, ¿Estaban rechazando los escribas y los fariseos a Jesús, sí o no? ¿Sí o no? ¿Lo habían rechazado los sacerdotes? Sí. ¿Lo habían rechazado los dirigentes judíos? ¿Estaban intentando arrancarle la cabeza y matarlo? Entonces los discípulos se preguntaban, bueno, ¿y a dónde vamos a llegar nosotros? ¿Qué está pasando aquí? Si este es el Mesías verdadero, ¿por qué lo están rechazando? ¿Lo estaban aceptando y recibiendo los gentiles, sí o no? Sí. Entonces los discípulos decían, bueno, ¿y esto será o no será?
Pero ahora lo que ven en el monte le confirma que ese es verdaderamente el Mesías de Dios. No fue una visión, no fue un sueño, fue una realidad. A mí me gusta Dios. A mí me gusta Dios. No sé el Dios que usted cree cómo es, pero el Dios que aprendí en la Biblia es un Dios personal y es un Dios real. Qué vergüenza vivir de cualquier manera y no hacer posible la compañía, la dirección y la bendición de Dios en nuestra vida por nuestra poca vergüenza. Eso es vergonzoso. Qué vergüenza. Y a partir de ahí, entonces los discípulos entendieron que el todopoderoso Mesías, que el Rey conquistador, había decidido morir como el siervo sufriente, que era por su voluntad y por su amor como había venido para morir en la cruz del Calvario. Ahora entendieron cuando Cristo dijo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca, sea maltratado de los escribas y los fariseos, de los ancianos y los sacerdotes. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz. Es necesario que el Hijo del Hombre sea muerto, pero es necesario también que resucite. Es necesario que eso pase. Y también ellos entendieron cuando dijo en el versículo 24 de Mateo 16: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es necesario que yo vaya, pero es necesario que usted venga también, querido. Queremos seguir a Jesús sin tomar la cruz. Queremos seguir a Jesús sin negarnos a nosotros mismos. Y perdonen, eso es pura charlatanería. ¿Cómo es posible que usted sea un seguidor de Jesús y no se deje clavar? ¿Ha visto alguna vez alguna persona clavándose solo en una cruz? No, tienen que clavarlo. ¿Quiénes? Sus compañeros de iglesia, sus amigos, sus amistades. Esos son los que le van a clavar los clavos. ¿Qué es lo que está protestando tanto? Desde que le dan un pichoncito con un clavo, ¡ey! Cállese la boca, esté tranquilo. ¿No es eso lo que tienen que clavar a uno? ¿Quién clavó a Jesús en la cruz? Los soldados romanos. ¿Por instigación de quiénes? De los escribas y los fariseos. ¿Quiénes los entregaron? Escribas y fariseos. ¿Quiénes te van a entregar a ti? ¿Tus propios hermanos de la iglesia? Entonces, ¿qué es lo que tú te estás quejando? Ah, sí, queremos llevar la corona, pero carga la cruz primero. Pastor, pero duele. No hay otra forma, mi negro. Tienes que dejar que te claven. ¿Duelen esos clavos en las manos? Sí. ¿Duele o no duele de personas que uno aprecia, ama y quiere, después que uno le ha ayudado tanto, que le viene con una chas y le entierran la puñalada por detrás? ¿Duele o no duele? Entonces dale gloria a Dios. Para eso te llamaron, para que sufra también. Yo no sé qué evangelio que la gente quiere escuchar hoy día. El evangelio de Jesús dice claro: tú quieres venir en pos de mí, sí, niégate a ti mismo, rehúsa asociarte con esa cosa mala que tú haces, toma tu cruz, deja que te maten y entonces ven, sígueme. Pero si tienes tu orgullo, tu vanidad, tu hipocresía y toda la basura que tú tenías antes, ¿qué es lo que tú me estás siguiendo a mí? ¿Sí o no? Que habló mal de mí. Gloria a Dios que te están tomando en cuenta. No, que todo lo que dijo es mentira. Da gloria a Dios. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Orad por los que os ultrajan y nos persiguen. Bendecid y no maldigáis. A los que blasfeman y hablan mal de tu nombre, pues ora por ellos. ¿No fue ese el ejemplo que dio Jesús? Vamos a ser sinceros esta noche. ¿Verdad que no hemos oído a Jesús? Oh, ¿quieren que terminemos con un examencito? ¿No le va a gustar? Es bíblico, pero no le va a gustar. Vamos a terminar todo con un 5 o un 0. ¿Lo quieren el examen? Ah, recuerden que yo no vine esta semana a pasar el tiempo con ustedes, a perder mi tiempo. Yo vine a decirles la verdad. ¿Quieren el examen o no quieren el examen? Cuando el examen termine, ¿se atreven ustedes después del último himno y de la última oración pedirse perdón uno con otro? Porque ustedes saben que tienen su cosita también. Déjense de mojiganga. ¿Y ustedes creen que van a entrar al cielo con esa mojiganga? Déjense de eso. Así igualitos como están, así se van a quedar. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo tú puedes decir que ama a Dios a quien tú no conoces? Si odia y tiene problemas con tu hermano a quien tú conoces, ¿qué te pasa a ti?
Amad a vuestros enemigos, dice el Señor Jesús. Padre, perdónalo porque no saben. Y acuérdate lo que enseña en el Padre Nuestro. ¿Quieren el examen o no lo quieren? Ya yo debo terminar. ¿Vamos con el examen? ¿Se van a enojar? Pues no se lo doy. ¿Se van a enojar? Ok. El trato es este. Si después del examen usted reconoce que no está cumpliendo ese examen, usted promete hoy ponerse en las manos de Dios para que el Espíritu lo ayude. Y esta noche promete hacer la lista. Oigan lo que pasó en mi iglesia. Estaba hablando de esto y había una persona. Y el sermón estaba tan caliente que el tipo empezó a llorar. Y cuando llegó la hora crítica, le dije, y esta noche haga una lista antes de acostarse con los nombres de todas las personas con las que usted tiene problemas y arregle sus cosas con su hermano para que usted arregle sus cosas con Dios. Bueno, terminamos esa noche y todo. Al otro día me llama el muchacho. Me dice, ay pastor, le agradezco el sermón de anoche. Le digo, ¿y por qué? Dice, tengo 17 personas en mi lista. Digo, te felicito. Espere. Ahora es anciano de iglesia, espere. En una sola iglesia del área tenía 7. Y se fue un sábado temprano en la tarde. Bendito sea Dios. Y fue uno por uno. Fulana, yo quiero hablar contigo. ¿Conmigo? ¿Y tú tienes algo que hablar conmigo? Dice, sí. Ven. Se la llevó a un cuarto. ¿Tú te acuerdas del año tal y tal cosa que ocurrió? Sí. El pleito que echamos, sí. El odio que yo te tenía, sí. Yo quiero que me perdones. Tú pidiendo perdón. Yo mismo estoy pidiendo perdón. Ese día terminó con 7 en esa sola iglesia. Así fue uno por uno. Y después me dijo, oye pastor, la verdad es que uno se siente mejor. De nuevo comenzó a llamar a esas personas. Se restauró la amistad. Se recomenzó todo. Y ahora cada vez que él recuerda eso empieza a llorar. ¿Cuántos años de dolor y sufrimiento por tener ese orgullo tan marcado, ese yo tan desgraciado, esclavizado del enemigo? ¿Quieren el examen todavía? No me van con el cuento después de que yo lo hago mañana. Tienen que comenzar la lista hoy. 6 días después, ¿qué pasó? La transfiguración. Tenemos 6 días para prepararnos y ver la gloria de Dios al final. ¿Están dispuestos a seguir esto? Si quieres subir al monte, tiene que hacer esto. ¿Listo para el examen? San Lucas. Me gusta, ustedes son valientes, a ver si es verdad. Alabado sea Dios. San Lucas, capítulo número 6. Si al comenzar el examen usted reconoce que no ha estado cumpliendo con este examen, usted se va a poner en pie con su Biblia en la mano. Si usted ha cumplido con todos los puntos, se puede quedar sentado, cosa que dudo bastante. ¿Listos? Aquí comenzamos. San Lucas 6:27. Recuerde que el Padre dijo a él, ¿qué cosa? Oí. ¿Quién va a hablar ahora? Jesús. Si usted lo oye, entonces lo va a tener que oír. Versículo 27, Lucas 6. Pero a vosotros los que oís, ¿qué dice? Os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Mamacita. Empieza a ponerse en pie, querido, porque yo sé que usted no está haciendo esto. No se van a poner en pie. Sea sincero. ¿Usted le hace bien a los que lo aborrecen? Vamos a ser sinceros esta noche. Dejémonos de hipocresía, ¿Ama usted a sus enemigos? Pastor, yo no tengo enemigos. ¿Ama a los que los aborrecen? A mí nadie me aborrece. Que no. Abra los ojos. Bendecid a los que os maldicen. ¿Está usted bendiciendo a los que lo maldicen? A mí me gusta la gente sincera, así mismo. Esos son los que van a entrar al cielo. Déjese de hipocresía. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Amén, amén. Esto se pone bueno esta noche. Y hay que decirlo con una sonrisa para que duela menos. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva.
Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si tú estás haciendo eso, tú ni siquiera me conoces. Tú estás haciendo lo mismo que hace todo el mundo. Y tú no eres todo el mundo. Seguimos el examen. Ahora viene lo maduro. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. ¿Y qué dice ahora? Y será vuestro galardón grande. ¿Y qué dice? Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es, ¿qué cosa? Misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. ¿Está cumpliendo usted con todo eso? Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestros regazos. Porque con la misma medida con que medís, ¿qué dice? Os volverán a medir. Te pregunto sinceramente, ¿verdad que tenemos que hacer arreglos delante del Señor? Si es verdad que estamos oyendo a Jesús, comprenderemos que no hemos estado viviendo como Él espera. El Señor ama a las personas sinceras, sencillas, a las personas que entienden y comprenden su situación delante de Él. No es que estamos en una situación de desprecio y no. El Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, ¿y qué cosa? Y yo os haré descansar. ¿Tú entiendes tu situación? Ven. ¿Sabe lo que está pasando contigo? Ven. ¿Comprende tu problema? Ven. En el libro de San Mateo capítulo 8, en el versículo 1, quiero terminar con esta historia. Hay una historia muy tierna, una historia muy hermosa. Jesús había terminado su sermón del monte, y cuando ya toda la gente estaba siendo despedida, entonces, capítulo 8, versículo 1, cuando Él descendía, dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un, ¿qué cosa? Leproso, y se postró ante Él diciendo: Señor, si quieres, ¿qué cosa? Puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, ¿qué cosa? Quiero, sé limpio. Y al instante, ¿qué pasó? Si ese leproso que era leproso se hubiera quedado en el leprosario, si ese leproso lleno de lepra, podrido, yéndose a pedazos su carne, se hubiera quedado con la gente de su clase, si ese leproso, entendiendo su situación y sabiendo lo corta de su vida, nunca desafía a la multitud para llegar a Jesús, si ese leproso se queda donde estaba, ¿hubiera sido limpio? No. ¿Tuvo de que desafiar a la multitud? ¿Era correcto que un leproso viniera donde estaba la gente sana? ¿Estaba a expensas de que lo apedrearan? ¿Vino directo donde Jesús? ¿Estaba leproso? ¿Qué era la cultura judía? Que un leproso era leproso porque había sido señalado por el dedo de Dios, que era un maldito de Dios, que no tenía ningún derecho. Y ese leproso dijo: no, este Señor es diferente, este Mesías Jesús es diferente, yo voy a llegar a Él. Y le pregunta: Señor, si tú quieres me puedes limpiar. Yo no merezco ser limpiado. Yo no tengo ningún derecho a exigirte esto. Es si tú quieres. Cristo puede haberle dicho: vete de ahí, leproso, inmundo, váyase de ahí. Jesús nunca le dice eso a nadie. Pero él tenía que sentirse leproso. La desgracia de nosotros es que compramos perfumes y ropa muy fina y nos cubrimos con 60,000 boberías y sabemos que estamos podridos por dentro. Y no nos gusta que nos lo digan. Usted me está ofendiendo, pastor. Por buena razón te lo digo.
Todavía me voy el domingo. Una señora me dijo un día, cuando me habló tan duro, me ofendí, me molesté tanto con usted que dije, jamás le dirijo la palabra. Digo, qué bueno, así no tengo que hablar con usted. Y después vino llorando, pero todo lo que me dijo era verdad. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Sí o no? ¿Tenemos o no tenemos dificultades espirituales por dentro? Yo le pido en el nombre de Jesucristo, oigamos a Jesús. Oigamos a Jesús. No es un problema de todo, es un problema de cada uno. Esto no es por equipo, es un asunto individual. Yo quisiera ver en pie a todos los leprosos esta noche, espirituales, que necesitan la sangre de Cristo para ser lavados. Póngase en pie todo lo que reconocen su pecado esta noche, que necesitan ese encuentro con el Señor. No le dé temor a reconocer su situación delante de Dios. Dios no le puede ayudar si usted no reconoce su situación. ¿Cuántos leprosos no hubo en la época de Jesús? ¿Se sanaron todos? ¿Por qué no vinieron? ¿Qué hubiera pasado si la asociación de leprosos incorporados, todos, se hacen una asamblea y deciden venir a Jesús? ¿Lo sana o no lo sana? ¿Cuántos leprosos le gritaron de lejos? Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Cuántos leprosos eran? 10. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Cómo no, muchachos? Vayan y preséntense al sacerdote. ¿Y en el camino qué pasó con todos? ¿Y si hubieran sido 100? ¿Y si hubieran sido 1000? ¿Y si hubieran sido 2000? ¿Cuántos se hubieran sanado? ¿Puede Cristo sanar a todos? ¿Quiere que lo sane a usted? Esta noche vamos a hacer un llamado muy diferente. Quisiera orar esta noche por los que nos llamamos cristianos, pero sabemos que las cosas en nuestra vida tienen que arreglarse. Señores, dejémonos de tontería ya, por favor. Seamos sinceros delante de Dios. Problemas en el hogar, problemas personales, problemas con los hermanos, problemas en el trabajo, fingiendo una situación, falta de estudio de la Biblia, falta de oración, falta de obra misionera, falta de todo, y todavía seguimos fingiendo lo que no somos. Y encima de eso queremos aparentar una santidad que no tenemos. ¿Cómo puede Dios hacer cosas grandes en nuestra vida si no somos sinceros? Llevándonos el diablo en la casa y fingiendo santidad en la iglesia. Déjese de eso, por favor. Y el demonio nos mira y se burla y se ríe. Dice, mira, hipócrita. ¿Sí o no? Oiga el llamado de esta noche, bien peligroso. Porque da vergüenza que la gente vea a uno. El que sabe, lo leemos en la Biblia, San Marcos capítulo 8. No, siga tocando, amigo, siga tocando. Sí, esa musiquita me pone la cosa buena. Marcos 8:38. Cuando leamos este versículo, si tú reconoces hoy delante de Dios que tu vida tiene que ser arreglada delante de Él, tú vas a pasar al frente para que oremos. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, ¿qué dice ahora? El Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Si tú entiendes que esta noche tiene que hacer una listita, si entiendes que tu vida tiene que ser arreglada con Dios, atrévete y pasa al frente conmigo. Si tú sabes que hay cosas que Dios tiene que arreglar en tu vida, ven al frente conmigo. Si tú sabes que no has sido lo que debe ser, pasa al frente conmigo. Si esta noche tú entiendes que el Espíritu tiene que arreglar cosas en tu vida, transformar, cambiar y romper cadenas, ven al frente conmigo. Si esta noche tú quieres renunciar a la vida pasada, a esas cosas que posiblemente nadie sabe, pero que Dios sí las sabe, y hoy quiere decir en público, Señor, cámbiame, transfórmame, entonces pasa al frente conmigo. Pasa al frente y pasa arriba. Vamos a orar esta noche a Dios que nos conceda su gracia bendita para que cambie nuestro ser. Porque si nosotros como cristianos nos consagráramos a Dios, si nosotros nos colocamos a buena con Dios, si nosotros resolvemos nuestro caso delante de Dios, entonces esta semana el poder de Dios obrando en nosotros hará maravillas. Qué bueno estar entre colegas, ¿eh? Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Oramos. Querido Padre Celestial, muchas gracias
por habernos dado a Cristo Jesús. Señor, nosotros queremos oír a Jesús. No solamente sus palabras o sermones, nosotros queremos oír su vida, su carácter. Nosotros queremos oír su experiencia, su santidad. Nosotros queremos oírle a Él viviendo en nuestra propia vida. Nosotros queremos oír a Jesús a través de nuestra transformación y nuestro cambio. Señor, permítanos oír a su Hijo, amando a los que no nos aman, sirviendo a los que no nos sirven, orando por los que nos hacen daño, callando ante el daño y la injuria de los demás, orando por aquellos que no nos quieren, sirviendo a aquellos que nos hacen daño. Señor, nosotros queremos oír a Jesús siendo el instrumento suyo de bendición para aquellos que no le conocen. Señor querido, nosotros queremos ser los príncipes y princesas de Jehová en un mundo de pecado y de maldad. Queremos ser luz en medio de las tinieblas. Queremos ser una bendición para aquellos que viven bajo maldición. Padre Celestial, en su mano bendita colocamos a cada persona presente. En su mano santa colocamos al pastor de esta iglesia, a sus ancianos, a sus líderes. En su mano santa colocamos, Señor, a todos los que escuchan este mensaje en cualquier parte del mundo. Señor, queremos vivir vidas limpias, sinceras, santas, fieles. Queremos que nuestra máscara sea retirada y en su lugar nos cubran con la justicia de Jesús. Queremos ser cambiados y transformados por el Espíritu Santo. Queremos tener un nuevo corazón que le alabe y le glorifique a usted. Queremos ser ungidos por su Espíritu para que nos guíe por el camino del bien. Queremos ser luz, Señor. Queremos ser los instrumentos de su paz. Hoy, como el leproso, venimos delante de usted y postrado ante sus pies le decimos: Señor, si usted quiere, puede limpiar. Por la fe sabemos que usted quiere. Al mirar a la cruz entendemos que usted hizo lo que había que hacer para lavarnos con su sangre. Por eso, Señor, aunque no haya ningún sentimiento en nuestro corazón, aferrado a sus principios, a su palabra, creemos que esta noche saldremos de este lugar limpiados por su sangre preciosa, reconciliados por su muerte en la cruz y aceptados, Señor, por su gran amor y su misericordia. Que su Espíritu se adueñe de nosotros, que nos dé el valor y el coraje necesario para dar los pasos suficientes, pedir perdón a aquellos que hemos ofendido, perdonar a los que nos ofendieron y arreglar la vida con usted, Señor. Eso es lo que queremos, eso es lo que anhelamos. Lo pedimos y agradecemos, Dios, en el nombre santo y bendito de Jesús.